Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como Voz de Trompeta, programa órgano oficial de nuestro ministerio, que tiene a bien en esta hermosa mañana de hoy, viernes 9 de octubre del año 2015, salir al aire ante la consideración de todos ustedes. En esta ocasión, con mi amada hija Basti Yasbet, que ya tiene 2 añitos. Todos ustedes recuerdan cuando yo la traje al programa. Ella tenía creo que 2 meses de nacida, y ahora tiene 2 años de nacida. Y está bien contenta. Basti, ¿tú estás contenta? ¿Verdad que sí? ¿Tú estás contenta? Ella canta Happy Birthday, ella alaba al Señor, ella hace muchas cosas. Happy Birthday, sí. Happy birthday to you. Ajá. Happy to you. Ahí usted la está escuchando. Está cantando bajito Happy Birthday. Ella es muy contenta, muy alegre. Basti, saluda. Saluda ahí, Basti, saluda. Dile hola. 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 Ella está muy contenta, así que damos gracias al Señor por esta bendición que el Señor nos concede de que mi amada hija salga con mi persona en su programa como Voz de Trompeta. Así que mientras el programa va transcurriendo, usted se puede comunicar a los números que van a estar apareciendo en la pantalla de su dispositivo al 787-420, sí mi amor, 420-1117 y 648-8126 para la oración. Aquí está Basti, contenta, alegre. Basti, dile adiós a los hermanos, dile adiós, tírale un besito, dile Dios te bendiga. Amén. Así que en esta hermosa hora del Señor damos gracias a Dios por esta oportunidad y esta bendición que nos concede de llegar ante toda la consideración de ustedes. Así usted escucha a mi amada hija de fondo, pues damos gloria al Señor porque ella está bien activa en esta tremenda bendición ya con sus 2 años cumplidos a la gloria y a la honra del Señor. Bueno, y en esta hermosa mañana damos gracias a Dios porque luego del espacio de un mes, iba a decir un año, un mes que no podíamos salir con nuestra programación, ya Dios nos da nuevamente el privilegio en esta mañana de salir ante la consideración de todos ustedes. Reciban saludos de nuestro amado pastor, el doctor Leonel Ramírez, pastor principal de nuestra iglesia cristiana La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146 en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico. Y también quiero saludar a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet, que usted ya la vio, está bastante grande, 2 añitos, y mi amada madre Magdalena en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. En esta gloriosa bendición, queremos decirle a los amados hermanos que para próximos programas estamos trabajando un tema profético y escatológico para compartirlo con todos ustedes, nuestra amada audiencia. Así que estamos trabajando en eso. Sí le exhortamos al pueblo del Señor que esté muy atento, muy alerta a lo que se está moviendo en el ambiente profético, que esté muy alerta a lo que está haciendo el representante del anticristo aquí sobre la faz de la tierra, el que está funcionando en este momento como falso profeta, un líder religioso, un líder mundial muy conocido, que está tratando de ganar la simpatía de las masas. Y la iglesia no puede estar enajenada ante estos eventos proféticos que están delante de nuestros ojos, previo al acontecimiento glorioso que está a punto de ocurrir, que es el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Así que mientras el programa va transcurriendo, tenga en mente que ya en próximos programas vamos a estar hablando sobre el tema profético, un tema que estamos preparando, y sobre el tiempo profético y escatológico, el cual es necesario que la iglesia de Cristo esté atenta y alerta a lo que está ocurriendo a nivel mundial. Bueno, en esta gloriosa bendición queremos trabajar un tema hoy que hemos titulado Enfrentando la oposición. Yo quiero que usted entienda, antes de comenzar, primero que todo lo que es la obra de Dios, todo lo que es el proyecto de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas, va a encontrar oposición, gente que te haga la guerra, pero no
espere que gente impía le haga la guerra. El ataque viene de adentro. El ataque viene de los que comen en tu mesa. El ataque viene de la gente que está en el ministerio. El ataque viene de la gente que aparentemente en algún momento dado se han extraviado del camino y han permitido que hayan suturas que a su vez abran puertas al enemigo para que el enemigo pueda tomar dominio de las mentes y de los corazones de estas personas. Y quiero utilizar el Salmo capítulo 27 y versículo 3, que dice, aunque un ejército, aquí hablando el dulce cantor de Israel, el salmista David, aunque un ejército acampe contra mí. David escribió este salmo en uno de los momentos más difíciles y críticos de su vida. Pero él pudo decir, no temerá mi corazón, ay santo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hay algo bien importante que tenemos que entender con este tema enfrentando la oposición. Y es cómo los hijos de Dios, y recuerde que no cualquier persona es hijo de Dios e hija de Dios. Son hijos de Dios, se le ha dado la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios, a aquellos que han reconocido a Cristo como su Señor y como su Salvador. A eso les dio la potestad. Aleluya. Hay una unción poderosa en esta hermosa mañana de ser hechos hijos e hijas de Dios. Pero tenemos que entender cómo los hijos de Dios debemos comprender, entender la oposición del reino de las tinieblas y cómo enfrentarlas. Y quiero decir en esta hermosa mañana, a manera de introducción, que nosotros sabemos que muchas de las cosas que enfrentamos son circunstancias totalmente naturales. No todo lo que te ocurre es un dardo de fuego del enemigo, porque estamos en la vida. Esta es la vida. Y por ejemplo, hay cosas tan naturales como si por decir una, corro y me fatigo excesivamente, es que estoy fuera de forma, estoy fuera de peso. De hecho, estamos haciendo ajuste en eso ya. Pero eso no es el diablo, eso es una situación natural. Pero también quiero distinguir de las consecuencias que vienen de mis acciones y mi toma de decisiones. Porque no todo es que el diablo me está atacando. Muchas de las cosas que a veces estoy experimentando, y estoy hablando en general, son el producto de mis decisiones. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Porque cuando hemos sido inmaduros y hablamos cosas que no tenemos que hablar, porque hay gente que son ligeros para hablar. Sin embargo, el libro de Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Pero imagínense, hay personas que han convertido todo menos la lengua. Gloria a Dios, porque mire, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a seguir perfeccionando hasta el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero deje que el Señor lo moldee, deje que el Señor trabaje con su carácter, porque si usted no se lo permite, Él es un caballero, Él no va a obligarte. Pero fíjese, a veces hablamos cosas que no tenemos que hablar y tenemos un resultado. Cuando hemos sido inmaduros o irresponsables y hemos tomado decisiones alocadas, las consecuencias que han venido no son el diablo, hermano querido. Son el producto de nuestras decisiones. Entonces, tenemos que entender esto de una manera clara. Que los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Por eso usted y yo no podemos actuar locamente. Pero aparte de esas dos realidades, tenemos que entender, hermanos queridos, en esta mañana, mientras usted nos llama al 420-1117, 648-8126 para la oración, que sí hay ataques planificados de parte del enemigo contra tu vida, contra mi vida, contra tu casa, contra mi casa, contra tu familia, Bakata Mansuta, Libaka Mansohayaki Amashaya, contra mi familia. Ataques planificados de parte del enemigo para destruirte.
Y yo quiero que usted vea la declaración profética, la declaración de poder y de autoridad que el dulce cantor de Israel, el salmista David, realizó cuando se encontró rodeado de enemigos. Usted sabe lo difícil que es cuando gente de la casa de Dios, gente que se hace llamar creyentes, gente que hablan en lenguas, gente que tienen manifestaciones del Espíritu, operaciones del Espíritu, te traicionan, te hieren, hablan de ti de una manera despectiva, no te tienen en el lugar donde Dios te tiene a ti. Muchos de ellos solamente les interesa el dinero, muchos solamente les interesa el Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza. Si tú tienes dinero vale, si no tienes dinero no vale. Y eso se está viendo mucho en este tiempo. Porque este es un tiempo de apostasía, un tiempo final, un tiempo decisivo, donde mucha gente han comenzado bien, pero están torcidos en el camino, lamentablemente. Pero miren cómo David declaró en el Salmo capítulo 27, rodeado de enemigos, como por ejemplo su propio hijo Absalón, que mucho duele cuando el ataque es de adentro. El rey Saúl, que ya había sido desechado por Dios como rey, pero él como que no quería soltar el mando. Pensaba que él era el hombre orquesta. Mire, hermano, yo he conocido personas, ministros, que ellos han pensado que ellos son los hombres orquesta. Quieren dirigirlo todo en la grey. Quieren hacerlo todo en la grey. Y esto no funciona así, hermano, porque Dios ha puesto diversidad de dones, diversidad de hombres y de mujeres de Dios que están puestos por el Señor para ayudarte en la obra, para aliviarte la carga. Pero cuando alguien piensa que es el hombre o la mujer orquesta, mire, eso trae problemas, porque te vas a desvanecer, te vas a desgastar. Y Saúl pensaba que él era el hombre orquesta y que era indispensable, pero ya Dios tenía a David preparándolo. Y mire cómo David declaró. Vean la declaración que él hace en el Salmo capítulo 27. Él dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para destruirme, ellos tropezaron y cayeron. Ay, su aquí Amanda Vasaya. Mira cómo él está diciendo que va a enfrentar. Lo primero que David dijo es: yo voy a estar confiado. Aunque un ejército me rodee, no va a temer mi corazón. Por ese himno precioso, ese coro que cantamos: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Decláralo en esta mañana. Probablemente te están persiguiendo, te están abatiendo. Probablemente has sentido en carne propia lo que es la traición. Pero yo quiero decirte que Dios está contigo como un gigante poderoso para ayudarte, para sustentarte, para darte la victoria. Pero en este día tú te tienes que levantar en fe. En este día tú tienes que comenzar a declarar la victoria y la bendición sobre tu casa y sobre tu vida, como lo hizo David. Yo voy a estar confiado, con un ejército me rodee, no va a temer mi corazón. Le habló a su voluntad. Aunque se haga una declaración de guerra contra mí, ¿sabe qué? Yo voy a estar confiado. Yo no sé cuántos de los siervos y de las siervas de Dios que me están viendo en esta mañana han experimentado estar rodeados de enemigos. Enemigos que han jurado destruirte. Enemigos que te han hecho una declaración de guerra, tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Tristemente tengo que decir que hay gente que son tan despistados espiritualmente hablando, que ni siquiera saben que están bajo un ataque espiritual. Que ni siquiera saben que hay una guerra y un ataque de las tinieblas contra ellos. Que ni siquiera se han dado cuenta que hay gente que se han unido para comer tus carnes. Pero hoy tengo que decir que sí hay gente que se dan cuenta, que lo saben,
que se paran en fe, que se paran en pie de batalla, que hacen lo que tienen que hacer, que no hablan mucho, bla, bla, bla. Hay gente que solamente bla, 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 bla y no hacen nada. No oran, no ayunan, no hacen guerra espiritual, no se preparan para lo que el enemigo viene a levantar contra ellos. No, no, no. Pero hay otros que sí lo hacen. Por eso es que hay muchos creyentes que me están viendo en esta mañana que tienen al diablo endiablado. Por causa de su amor a Dios. El diablo está endiablado, está molesto, está irado. Oh, Akama Shenda la vasalla. Porque tú has propuesto en tu corazón serle fiel al Señor. Y déjeme decirle que según Romanos capítulo 12, versículo 2, nos indica claramente que tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Y Dios no tiene 20 voluntades. Dios tiene una sola voluntad. Es buena, agradable y perfecta. Y nos dice claramente que renovemos nuestra mente. ¿Por qué habla de la mente? Porque los ataques, los dardos de fuego del maligno vienen aquí a la mente. Y si llegan a alojarse en el corazón del hombre, entonces toca su voluntad y nubla su entendimiento. Pero cuando alguien renueva su mente, onda, vasaya, aleluya, cuando alguien es guiado por su espíritu, difícilmente el enemigo podrá ser presa fácil de esa persona. Había un himno que se cantaba mucho en las iglesias pentecostales que decía, guiado por su espíritu no podré caer, guiado por su espíritu no podré caer, ese santo espíritu que a mi lado va, guiándome por sendas de justicia y paz. Cuando tú eres guiado por el espíritu, el enemigo huye despavorido porque te has sometido a entregar tu voluntad para que la voluntad de Cristo reine en lugar de la tuya. Y cuando tú te colocas en esa posición, entonces Dios libera todos los recursos del reino, Makata la Mashaya, a tu favor y a tu servicio. Y yo quiero decir que la gente que desea hacer la voluntad de Dios en su vida son gente que siempre tienen que estar preparados para experimentar grande oposición de parte del reino de las tinieblas. Yo no sé cuántos después de esta declaración están empeñados en hacer la voluntad de Dios, pero yo estoy empeñado en hacerla. Cueste lo que cueste. Ataque de la manera que ataque el enemigo, no importa. La Biblia dice que Dios juntamente con la prueba ya te entregó la salida. De hecho, el único pueblo que antes de ir a la guerra, antes de ir a la batalla, tiene la victoria segura, es el pueblo de Dios. Estamos hablando de gente que está empeñada en hacer la perfecta voluntad de Dios. Porque tristemente tengo que decir que no todo el que viene a la iglesia quiere hacer la voluntad de Dios. De hecho, hay gente que vienen a las iglesias obligados. Otros vienen por la rutina. Pero otros vienen porque están empeñados en conocer la voluntad de Dios. Ay, Amasaya y Abashai. Y en llevarla a cabo hasta las últimas consecuencias. No importa lo que esto implique. Yo estoy hablando en esta mañana con hombres y mujeres de Dios que han dicho, yo no me pienso morir sin que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, sin liberar el potencial que Dios ha puesto en mí. No voy a vivir toda mi vida para hacer lo que el mundo quiera, lo que mi carne quiera, lo que el diablo quiera. No, yo me cansé de eso. Quiero hacer la voluntad de Dios. Y si tú eres de estos creyentes que te has dispuesto en hacer la voluntad de Dios, y has decretado, y has establecido, y has declarado esta palabra, vas a ser atacado. Por eso no hemos confundido asistencia con gente consagrada, porque los domingos las iglesias se llenan, se explotan de gente, de creyentes. Pero cuando estamos hablando de dejar de ser religioso, porque la religión tradicional va todos los domingos a la iglesia, en día en semana no. Cuando se deja de ser religioso y se quiere hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ahí vamos a experimentar oposición de parte del reino de las tinieblas. Y quiero decirle esto, hermano.
no es que todo el tiempo vamos a estar en guerra espiritual y que todo el tiempo vamos a estar viendo demonios aquí, demonios allá, porque hay personas que ministran, mayormente los evangelistas de mi país, y yo lo digo abiertamente, todo el tiempo están peleando con demonios. Mira qué malicia. Todo el tiempo están peleando con demonios y demonios y demonios y demonios y demonios. Hablan más de demonios que de Dios. Y está bien. Nosotros tenemos que conocer las artimañas del enemigo. No ignoremos sus maquinaciones. Pero el tema de nosotros no es el diablo. El tema principal es Cristo, que tenemos que estar preparados para la guerra espiritual, porque estamos all the time, todo el tiempo en guerra. Eso es cierto. Pero el tema aquí fundamental es Cristo y el reino de Dios y su justicia. Pero es bueno que usted entienda que cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios y deja de ser religioso, y deja de ser un creyente más, y deja de ser un cristiano más, porque hasta los satanistas dicen que son cristianos. No, yo no soy cristiano, yo soy evangélico. Creyente del evangelio de Jesucristo. Y soy cristiano si vivo por la palabra. Si vivo haciendo todo lo que me da la gana, si vivo conforme al mundo, si vivo conforme a las modas del mundo, conforme a lo que le da la gana a la gente, porque hoy la gente quiere vivir un evangelio mediocre, quiere vivir un evangelio como gusto y gana le da, y con todo y con eso, con hacer lo que le da la gana, estar en el mundo, estar en la iglesia, estar con Dios y estar con el diablo, ¿creen que van a subir a las esferas celestiales? No, hermano querido, esto es algo serio. No es que seamos legalistas, pero es que la palabra de Dios es clara. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces usted no puede estar con Dios y con el diablo, porque o sale una agua de una misma fuente, pero no pueden salir dos. Eso lo dijo el Señor. Por eso no hemos confundido gente religiosa con gente consagrada. O sea, la asistencia. Pues mucha gente se pone religioso los domingos y en semana no van a las iglesias, no van a los cultos. Un solo culto le da para llenarse para toda la semana. Bueno, yo a veces le digo en broma al Señor, Señor, si tú llegas a venir a levantarnos un martes o un miércoles, se va a quedar más de la mitad del pueblo. Porque es triste. ¿Y qué usted me dice de los cultos de oración? Hay iglesias que ni oran. Y mi abuela decía que el que no ora ni ayuna, el diablo se lo desayuna. Al diablo no le importa quién tú eres ni quién soy yo. Eso a él no le importa, los estudios que tú tengas, el dinero que eso el diablo no le importa. Lo que a Satanás lo aterroriza es un creyente lleno de la unción del poder y un creyente que vive por la palabra y que da fruto. Porque usted puede tener todas las operaciones que tenga, pueden levantarse los muertos, pero si usted no da fruto, está perdiendo el tiempo. Porque Cristo dijo, en aquel día muchos vendrán y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre levantamos los muertos, en tu nombre, ¿qué no hicimos? Y el Señor le dirá, apartaos de mí, obradores de mal, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, hay muchos creyentes que van a ser sorprendidos el día del rapto, porque están viviendo una vida desordenada y fuera del propósito de Dios. Y Dios está pesando los corazones. Pero cuando tú dejas de ser religioso, hermano querido, y entras en la perfecta voluntad de Dios, vas a tener que pedir resistencia. Porque los ataques que te van a venir no van a ser cáscara de coco, como decimos en Puerto Rico. Vas a necesitar el bautismo del Espíritu Santo. Se supone que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, porque usted no ha querido ser lleno. Porque usted tiene que buscar. Hay gente que me dice que yo llevo una semana, llevo mejorando y eso no llega. Insista. Porque de la única forma, escúcheme con cuidado, no es que usted no tiene salvación si no tiene el bautismo. Nadie le ha dicho eso. Ay, ¿para qué es el bautismo, hermano José? Bueno, el bautismo es necesario para que usted sea un testigo de Jesucristo. Mientras usted no tiene el bautismo, usted es un seguidor, pero no puede ser testigo. No puede ser testigo, no puede ejercer un ministerio si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 dice, Cristo le dijo, váyanse a Jerusalén y hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, verso 8, perdón, hasta que no sean llenos, no salgan de Jerusalén, no salgan de allá nada, porque es que ustedes no pueden hacer nada sin la llenura del Espíritu. Entonces tenemos gente hoy ministrando sin bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué están ministrando? Pues yo no sé qué están ministrando, porque la orden apostólica y la orden de Cristo es ser llenos del Espíritu Santo. Si usted no es lleno, tiene que buscar la llenura.
para que pueda ser efectivo en el reino y en la obra del Señor. Estamos hablando de gente comprometida con el Señor, que deja de ser religiosa y comienza a experimentar grande oposición de parte del reino de las tinieblas. Yo voy a hacer una pausa musical para que nos deleitemos con una alabanza poderosa. Aleluya. Y vamos a volver nuevamente con este subprograma como voz de trompeta. Que del cielo me fue dada, me levanto y peleo por lo que es mío. Hoy vengo a guerrear y a tomar en posesión lo que quiere arrebatarme el enemigo. Hoy me levanto y declaro mío es lo que pisare las plantas de mis pies. Que Dios me dio, vine a frenar al enemigo, vine a desatar las ligaduras de maldad, porque Jesús está conmigo. Hoy yo cancelo todo plan que hay en mi contra, te declaro, me declaro vencedor. Gloria al nombre poderoso de Jesús. En esta gloriosa mañana del Señor estamos trabajando en el tema enfrentando la oposición. Luego de ver y de disfrutar esa melodía espiritual tan ungida, vamos a continuar con este tema donde nos habíamos quedado hablando de los creyentes que se disponen a hacer la perfecta voluntad de Dios, que dejan de ser religiosos. Esos creyentes tienen que buscar la llenura del Espíritu, porque cuando el Espíritu Santo te llena,
pone en ti, pone en mí algo que se llama resistencia. Para cuando llegue el día malo, tú puedas estar firme y de pie. Y entonces no te asombres de los ataques y circunstancias aparentemente sospechosas que estás experimentando, porque aquí es donde viene el dilema. Muchos creyentes sinceros, consagrados, obedientes a Dios se asombran del ataque espiritual de las tinieblas y comienzan a desanimarse. Y muchos comienzan a decir, bueno, ahora que yo estoy haciendo ajustes, caminando en obediencia, haciendo lo que el Señor me mandó a hacer, ahora que me he metido más con el Señor y que me estoy moviendo a nuevos niveles y que estoy siendo más efectivo en lo que estoy haciendo, se han desatado unas luchas, hermano Santiago. Unos problemas, unos ataques que antes cuando yo estaba calladito, calladita, no me pasaban, claro. Y muchos comienzan a desanimarse, comienzan a confundirse. Piensan hasta en volver atrás, en rendirse y muchas veces cuestionan a Dios. Dios es soberano, no cuestione a Dios. Alábelo, glorifíquelo, exáltelo. Porque Él es Dios que está en control, está en su trono. Él es Dios, punto. Él es el soberano, el ser supremo. Usted no puede cuestionar lo que Dios hace. Pero yo quiero decirte que si tú estás siendo efectivo en el reino del Señor, en la obra de Dios, si estás atacando el reino de las tinieblas directamente, y si mayor aún tu nombre es conocido en el mismo infierno, ¿qué tú esperas? Que el enemigo te mande flores, una motivación, una felicitación, una tarjetita. No. Tú tienes que entender que la gente que está siendo efectiva en el reino, vamos a ser atacados. No le vamos a caer bien a mucha gente. Tienes que entender esto porque recuerda que mi primer punto es que tienes que entender la razón de los ataques espirituales. No es por tu carnalidad que el enemigo te ataca, es por tu consagración. No es por tu mediocridad, es por tu excelencia a Dios. No es por tu apatía, es por tu amor a Dios que el enemigo está molesto contigo. No es porque tú eres dominguero, es porque de alguna manera el enemigo se ha enterado de que Dios ha declarado que tiene grandes planes contigo, de que tu llamado es a las naciones, de que tu llamado afectará a generaciones. De alguna forma, ay, santo leva cama shaya, él lo supo. Quizás te oyó cantar, interceder, orar, hacer un pacto con Dios. Entonces el enemigo dijo, hay que matarlo, hay que destruirlo, hay que paralizarlo, hay que detenerlo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia de Pablo y Silas. Yo quiero utilizar 3 ejemplos para demostrar mi punto teológico. Y voy a ser lo más conciso, breve y preciso para que el resto del tiempo que nos queda nos dé para cubrir este tema. Pablo y Silas salen a predicar el evangelio de Jesucristo. Trataron de ir a Asia, pero el Señor se los impidió y luego trataron de ir a Bitinia. Y el Señor se los prohíbe. ¿Y sabe entonces qué hizo Pablo? Hizo una vigilia. Se detuvo a buscar dirección de Dios. Algo que mucha gente necesita en este tiempo. Buscar dirección. Orar. Doblar rodillas. Preguntarle al Señor, ¿será que es tu voluntad? ¿Será que es el tiempo? ¿Será que es el momento? ¿Será que tú quieres que yo lo haga? ¿Estarás tú en este asunto? Porque a veces somos muy ligeros. Y cuando las cosas se hacen alocadamente y a la ligera, recuerde lo que le dije al principio del programa. Las consecuencias que vienen no son el diablo, son el producto de nuestras decisiones. Y esa noche el apóstol Pablo recibe una tremenda visión. Ve un varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermano querido, ¿usted sabe lo que hizo Pablo? Renunció a su agenda apostólica. Emprende la marcha y el camino hacia Macedonia. Cuando llega a Europa y pone sus 2 pies en Europa, él sabe, con su compañero varón, el hermano Silas, él sabe que está en la perfecta voluntad de Dios. No hay duda. Pero ¿qué sucede? Al tercer día vino un ataque. Un ataque donde Pablo fue apresado, fue azotado,
y lo llevan a lo más profundo del calabozo, a él y a su compañero Silas, donde le dan 40 menos 1, 39 latigazos por su obediencia a Dios. ¿Cuál fue el problema de Pablo? Echar fuera el espíritu de adivinación de una joven que daba ganancia a sus amos adivinos, una joven que comenzó a declararle: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales anuncian el camino de la salvación. Ella estaba diciendo la verdad, pero como yo siempre digo, que lo de Dios no es genérico ni bioequivalente, es original. Aleluya. Pablo tuvo que detener el anuncio de esta joven, porque cuando abriera Pablo su boca para hablar del evangelio, los que estaban escuchando a la joven hubieran dicho: pues lo que hablan estos hombres y lo que habla esta muchacha es lo mismo. No, hermano querido, lo de Dios no mezcla con lo del diablo. Lo de Dios es santo, lo de Dios es puro, lo de Dios es poderoso. Yo no sé si usted está entendiendo. Pablo fue azotado, fue apresado, ataron sus manos, ataron sus pies, metieron su cabeza en el cepo. Todo por su obediencia a Dios. Vino un ataque cuando Pablo llegó a Europa para matarlo, para apresarlo, para desanimarlo, para que de alguna manera tratara de huir quizás de aquella cárcel. No podía huir. Para que se fuera de Europa. Pero Pablo estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y Kabashenda la pasó Taramacaya. Y hay una diferencia cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios a cuando tú te vas porque te dio la gana irte. Y es que cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, Dios es responsable de ti. Alaba. Dios es responsable de ti. Él va a sacar la cara por ti. Tú tienes que esperar en Él lo que Él va a hacer. Vamos a dejar a Pablo y Silas un momentito ahí. Vamos a tomar el ejemplo de Daniel. Daniel llegó al exilio de Babilonia y dijo: yo propongo no contaminarme con nada en este lugar. El lugar está muy precioso, el lugar está muy lindo, pero yo no me voy a contaminar con nada de lo que hay aquí. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Lo soltaron en Babilonia, miró todo lo que había allí, pero dijo: yo no me voy a contaminar con nada de lo que hay aquí. Inmediatamente se levantaron uno, porque siempre el enemigo levanta gente para acusarlo. Y la cuestión es que la historia avanza, y cuando vemos las Sagradas Escrituras encontramos en Daniel capítulo 6 versículo 4 a Daniel acusado y dentro de un foso de leones. Pero este hombre estaba en autoridad. Este hombre había sido, colocado por el rey en un lugar de privilegio. ¡Oh, gloria! En el palacio. Pero allí terminó. Porque convencieron al rey de tal manera que firmó un edicto real que en 30 días el que hiciera una petición a otro hombre o a otro dios fuera del rey, fuera echado en el foso de los leones. El rey la firma, lo envolvieron de tal manera que firmó la ley, el decreto, y puso su anillo sobre él. No pudo echar ni siquiera él el decreto hacia atrás. Daniel terminó en el foso de los leones. Pero el rey se amaneció toda la noche, orando por Daniel. El rey no pegó un ojo. Yo me imagino que cuando fueron a buscar, esto se está calentando. Cuando fueron a buscar a Daniel en el lugar donde Daniel abría las ventanas de su aposento, oh gloria, cuando llegó a ese edicto real, Daniel siguió abriendo las ventanas de su aposento de par en par y siguió orando como lo solía hacer antes. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que te dan resultado tú no las cambias. Las cosas que te dan resultado, tú no las dejas de realizar. Y Daniel sabía que lo único que le había dado victoria era la oración. De hecho, yo me imagino, que cuando fueron a buscar a Daniel, lo encontraron de rodillas. Por eso me gusta esa alabanza que dice: de rodillas la victoria tendré, de rodillas yo sé que venceré, no desmayo, no pierdo mi fe, tranquilo,
sin prisa, descansando en el Señor. Todo aquello que contra mí venga, mi Dios lo vuelve cenizas. Oiga, no importa lo que el diablo levante, el Señor lo pondrá por estrado de tus pies. Aquella noche Daniel probablemente lo encontraron de rodillas y se lo llevaron probablemente de rodillas. Y cuando iba cayendo en el foso de los leones, hubo algo, ay hermano, se siente una presencia tan linda, Halabasharabaquía. Hubo algo que el rey le dijo a Daniel. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú no le dijo domingueramente, ni mediocremente, ni a veces, ni cuando te conviene. No. Le dijo el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Usted sabe por qué el rey le habló hacia Daniel? Porque el rey recibió testimonio de Daniel. De que Daniel era un hombre fiel, de que Daniel era un hombre íntegro. Óigala, Ikia Mashaya, qué unción poderosa. El rey declaró, el Dios a quien tú le sirves, Él te libre. Y echaron a Daniel en el foso de los leones. Y cuando echaron a Daniel en aquel foso, me imagino que cuando Daniel cayó le dijo a los leones, ustedes se van a quedar tranquilitos porque yo no entré aquí solo. Aquí entró conmigo el león de la tribu de Judá, la raíz de la vid. Y ustedes van a servirme a mí de calefacción hoy, porque yo voy a dormir tranquilo. Yo me imagino que Daniel durmió entre los leones tranquilito. Ahora, el que no estaba muy tranquilito probablemente era el rey. Probablemente no, que lo dice la palabra. El rey se amaneció toda la noche, orando toda la noche en vigilia, intercediendo por Daniel. Y cuando se levantó al otro día, le dijo, Daniel, siervo del Dios Altísimo, oh, Bashai, el Dios a quien tú continuamente sirves. Wow, eso habla más que cualquier cosa, hermano. Te ha podido librar de los leones. Y aquel rey comenzó a alabar al Dios de Daniel y dijo, aquí no se puede hablar mal ni de Daniel ni del Dios de Daniel, porque no hay Dios que libre como el Dios de Daniel. ¿Y usted sabe qué pasó? Los que echaron a Daniel en el foso fueron echados ellos en el foso de los leones. Y los leones en segundo los descuartizaron. Pero cuando usted ve el caso de Nehemías, y no me he olvidado de Pablo y Silas, ya mismo vamos para allá. Nehemías llega a Jerusalén para restaurar la ciudad del templo. Y para que la gloria de Dios vuelva a aquel lugar. Nehemías estaba tranquilo en el palacio. Nehemías no tenía animosidad de salirse de su área de confort. Pero muchas veces Dios tiene que sacudirnos. Porque nos acomodamos ¿y de qué manera? No, yo estoy bien, que lo haga otro. No, y eres tú, cabezoncito. Eres tú a quien el Señor está llamando. Eres tú, a quien el Señor te está diciendo en esta mañana de hoy viernes, o el día que nos estés viendo luego de esta transmisión, que es contigo que Dios cuenta. No estés dándole la toalla a otro. Eres tú, Akamashanda, la Masaya. Y Nehemías fue sacado del palacio a la ciudad en ruinas. Y dijo, Dios me dio un plan para restaurar la ciudad, el templo. Y para que la gloria de Dios vuelva a aquel lugar. Y me dio el permiso del rey. Y me dio materiales. Y me dio protección. Fíjense, tan pronto lo escucharon Sanballat y Tobías, se disgustaron en gran manera porque supieron que vino uno de Jerusalén para buscar el bien de la ciudad. Y luego en el capítulo 4 y verso 1 de Nehemías dice que Sanballat se enfureció cuando comenzaron a construir. Y ya en el versículo 10 del capítulo 4 de Nehemías dice que conspiraron para matar a Nehemías. Hicieron una planificación, una logística. Se disgustaron, se enojaron, se incolorizaron, brincaron, patalearon, saltaron, hicieron todo lo que les dio la gana. Para matar a Nehemías conspiraron. ¿Por qué? Porque Nehemías vino a hacer un bien que Dios lo había mandado a hacer. Porque vino a restaurar la ciudad.
porque vino a restaurar el templo. Pero déjame explicarte por qué tú estás en medio de ese ataque espiritual que probablemente estás atravesando hoy. Alabashara Mahaya. Llámanos, están los números de teléfono en la pantalla de tu dispositivo. Cualquier necesidad que tú tengas de oración, al filo del programa voy a estar orando. Nuestra queridísima hermana Yadira está ahí en los controles. Llámenos al 420-1117 marcando el prefijo 787 allá en Puerto Rico. Si está fuera del área metropolitana, tiene que marcar el 1. Si está aquí en los Estados Unidos, marque el 1787-420-1117 o para mensajes de texto 1787-648-8126. Tú tienes que entender esto en esta mañana. Y es que cada vez que tú tomas la postura, voy a decir el espíritu, y entienda que es la postura que tomaron Pablo y Silas, que tomó Nehemías, que tomó Daniel, vas tarde que temprano a enfrentar leones, a enfrentar calabozos y azotes y enfrentar a los Sanballat y Tobías y árabes de este tiempo. Por eso no te asombres en esta mañana, oh Kamashaya, de los ataques espirituales. Es que el diablo está endiablado contigo, es que está molesto, es que está irado, porque la gente que sabe hacer la voluntad de Dios no solamente entiende y discierne lo que es un ataque del enemigo, porque esto es importante, esto que le voy a decir ahora. Recuerde que si fue una mala decisión suya, olvídese de estar reprendiendo al diablo. Vaya y corrija lo que usted hizo. Si fue que ofendió a un hermano, vaya y pídale perdón. Usted no es más grande que Dios, ni yo tampoco. Vaya y pídele perdón. No, pero fue el que me ofendió, que él venga. Ahí está el problema. Si fue el que te ofendió y tú no has ido, entonces tienes un problema, porque el Señor dice en su palabra que no lleves tu ofrenda al altar. No estamos hablando de nada económico ahora. Estamos hablando de la ofrenda que es la oración. No ore, porque esa oración va a tratar de comenzar a subir y se va a caer. No va a llegar ni al techo de la iglesia. Ve y corrija lo que tengas que corregir. Ponte en paz con tu hermano, con tu hermana, si es que quieres subir a las esferas celestiales. Porque a veces usamos al diablo en lo que nos conviene. El diablo, el diablo, el diablo. Hay gente que no sueltan al diablo. Y estamos hoy hablando de los ataques espirituales, pero usted sabe que en este programa yo no me paso hablando del diablo, yo hablo de Cristo. Pero he sentido en mi espíritu traer este mensaje de guerra espiritual para que muchos despierten. Pero a veces hay gente que usan al diablo en lo que le conviene. Se le perdieron las llaves, el diablo se las escondió. Se le perdió la Biblia, el diablo se las... Pero entonces, ¿será que el diablo anda con ellos? Es producto de nuestra naturaleza. Pero la gente que sabe hacer la voluntad de Dios puede discernir lo que es un ataque del enemigo. ¿Sabe para qué? Para entender por qué lo está atacando. Para entonces pasar al segundo punto, y es que la gente que está haciendo la voluntad de Dios sabemos enfrentar los ataques del enemigo. No es suficiente saber que me están atacando. Tengo que saber que tengo que hacer algo. Yo no puedo evitar que el enemigo se enoje, que tenga trampas, dardos, conspiraciones, maquinaciones, que se enoje, que brinque, que salte, que patalee, que haga todo lo que le dé la gana. Pero yo no tengo que sucumbir ante su ataque. Yo no tengo por qué rendirme. Yo no tengo macata la mashara mahaya. ¿Por qué desanimarme? ¿Cómo tú estás enfrentando los ataques del enemigo? Yendo hacia atrás. Diciendo, no, sáquenme del comité. Voy a dejar de orar porque yo oro y esa oración como que no sube. Voy a dejar de diezmar porque yo siembro y siembro y siembro y como que ha venido escasez. Mentira del diablo. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Dios no va a fallar a su palabra. ¿Usted sabe cómo venció Daniel? Con la oración. Hay gente que están siendo atacados, pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás orando? Vence la oposición con oración. Daniel recibió el edicto, pero no dejó de orar. Él siguió orando como lo solía hacer antes, porque Daniel era un orador full time. Desayuno, almuerzo y comida. En esas 3 bendiciones, Daniel oraba 3 veces al día. Y déjeme decirle algo, que usted puede orar desde donde esté usted ubicado. No tiene que estar de rodillas para orar. Eso es un acto de humillación y si usted lo puede hacer, hágalo.
Pero usted puede orar en su trabajo, en su casa, en la iglesia, en el automóvil, en la bañera, en el shopping center, en la farmacia, donde quiera que usted puede orar. Orar es hablar con Dios. No es una liturgia. Hay algunos que empiezan, Padre, Dios omnipotente, creador del cielo, y pegan con una liturgia que se me parece a la iglesia grande. No, mire, vaya, sin mucha bobería. Padre, en el nombre de Jesús. Eso sí, tiene que dirigir la oración a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Lo que le pide al Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo lo hace. Sencillo, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de tu presencia, me presento ante ti, me pongo en este día en tus manos, te pido victoria, pido que se cumpla en mí lo que dice el Salmo 91, el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada, pido que se cumpla en mí lo que dice tu palabra, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, Abashaya, bendita será tu salida, bendita será tu entrada. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Oiga, una oración como esa poderosa usted tiene que hacer todos los días. ¿O es que usted no come todos los días? Claro que comemos todos los días. Pues para el ser interior usted tiene que comer. Porque si no come se deshidrata. El ser interior se nutre con la palabra de Dios. Se nutre en el espíritu. David dijo, desde mi angustia clamé y Jehová me oyó. Usted puede orar en voz audible, pero cuando usted ora en su mente, el diablo no puede leer sus pensamientos. Usted puede orar en español, en inglés, en francés, en italiano, en holandés, en el idioma o en los idiomas que usted conozca, pero cuando usted ora en lenguas, habla misterios con Dios. Que ni siquiera el reino de las tinieblas entiende ese lenguaje, porque ese es el lenguaje de Dios que no le fue dado conocimiento al enemigo ni a sus secuaces de saberlo. Por eso, oiga hermano, por eso es que es tan importante que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo, Macay, Suma, Jalaya, Samahaya, estas bendiciones de orar en el Espíritu, en lengua, vienen sobre usted. Y cuando usted no sabe qué orar, el Espíritu Santo ora por usted. Yo oro en lenguas también, oro con mi entendimiento, pero oro también en lenguas cuando el Espíritu me dirige. Y eso es un lenguaje directamente con el Espíritu del Padre que ni siquiera el enemigo sabe lo que usted está hablando con el Señor. Déjeme decirle en esta mañana que no le estoy diciendo que usted sea un intercesor, aunque ojalá quiera el Señor, todos fueran intercesores en la casa de Dios. Pero le estoy diciendo que va a tener que orar todos los días. Porque la gente que tiene victoria, ¿usted sabe quiénes son? La gente que ora. No es la gente que se pasa durmiendo y perdiendo el tiempo bobamente. No es la gente que habla mucho, bla, 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 y no hace nada. Es la gente que ora, es la gente que busca a Dios, la gente que han comprendido lo que dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pedid y se os dará. El que no pide no recibe, hay que pedir orando en todo tiempo. ¿Qué usted cree que estaba haciendo Daniel cuando lo tiraron? Le dije al principio, él estaba orando. Hay gente que están siendo atacados. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás orando? Dios los llama de madrugada y reprenden al espíritu de insomnio. El templo se abre a las 6 o a las 5 de la mañana para orar y ellos llegan a las 11 menos cuarto. O se abre a las 6 y llegan a las 8 menos cuarto. Hay que hacer sacrificios en la vida, hermano querido. Hay que dejar de caminar conforme a lo que nosotros queremos hacer y caminar bajo la perfecta voluntad de Dios y dar la milla extra. Aquí está el segundo principio para vencer en estos minutos que ya se me acabó casi el tiempo. Pero quiero hablar brevemente, Hechos 16:25. A la medianoche, en el cambio de un día para otro día, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos oían. Aquí añadimos el principio de la alabanza con la oración. La Biblia dice que fue a la medianoche, no fue a la 1, ni a las 2, ni a las 3, ni a las 4, ni a las 10, ni a las 9. No. Fue a la medianoche. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Lamentaciones dice que las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana. Entonces a las 12 de la noche el Espíritu Santo le dio el cue a Pablo y a Sila y les dijo, canten ahora, porque ahora se está renovando la misericordia de Dios el Padre con ustedes. ¿Qué produjo esto? Que la cárcel donde ellos estaban tembló.
las puertas quedaron abiertas, los que estaban encadenados todos fueron libres y los presos oían. Mire, donde Dios está tiembla la tierra, se rompen las cadenas y se abren puertas para ti y para otros. Ahora la pregunta es, ¿por qué los presos oían? Sencillo, aquí está la revelación. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y los primeros que fueron evangelizados fueron los presos. Este principio es tan lindo, esto me lo enseñó mi amado hermano, el evangelista Junior Quiñones, hace muchos meses atrás, allá en Atillo, estábamos en un restaurante de comida rápida. Y él se estaba comiendo un pedazo de lo que habíamos pedido y me dijo, te quiero compartir esto contigo. Y yo dije, wow, nunca había visto esto, pero es cierto. Los presos oían, la fe viene por el oír. Ellos fueron los primeros que fueron evangelizados, por eso no se fueron cuando las puertas de la cárcel quedaron abiertas y las cadenas se cayeron y se rompieron. Pero también el carcelero fue evangelizado y su familia fue salva. Y ese carcelero honró a Pablo y a Silas, que eran ciudadanos romanos en territorio romano, pero solamente se pensaba que eran judíos. Fueron honrados y fueron sacados. Lavaron, curaron sus heridas aquella noche y Dios honró a aquellos hombres de Dios. Yo quiero decirte para finalizar, porque ya he agotado el tiempo. No es que me traicionó, es que lo agoté. Que los ataques que estás atravesando, viviendo, los enemigos que han querido destruirte, solamente van a ser el puente para que tú llegues a tu destino y a tu bendición. Si tú te mantienes fiel y firme, Dios hará y cumplirá su propósito en tu vida. Yo quiero en esta hermosa mañana del Señor orar por aquellas vidas que quieran recibir a Cristo como su Salvador. Repite conmigo si necesitas recibir a Cristo como tu Salvador esta oración en la cual te voy a dirigir. Padre, en el nombre de Jesús, abro las puertas de mi alma para que Cristo entre en mi vida, entre en mi corazón, me lave de todos mis pecados y escriba mi nombre en el libro de la vida. Te acepto, Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, tienes salvación. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Añádete a una iglesia del Evangelio completo y esperar al Rey que en cualquier momento levanta su iglesia. Quiero orar en estos 2 minutos que me quedan por vidas que han estado atravesando por momentos de grande oposición, por momentos de grande dificultad. Y quiero presentarte en este minuto final que me queda para que Dios te dé fortaleza y obtengas la victoria en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento clamo por las vidas que están bajo ataques espirituales, siervos y siervas tuyos, que en este día han recibido esta palabra. Te pido que tu Espíritu sople ahora sobre ellos, les entregue la victoria, les entregue la bendición. Es cuestión de días, de tiempo, y lo que ellos están esperando lo han de recibir en el nombre de Jesús. Hecho está, Padre, el milagro de ellos. Sana a los enfermos, liberta a los oprimidos, restaura las vidas para la gloria y para la honra de tu nombre, porque el milagro hecho está en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos consumido el tiempo de nuestro programa para hoy viernes 9 de octubre. Agradecemos al Señor que usted haya estado en nuestra sintonía y le invito para que el próximo viernes, esto si Cristo no ha venido antes por su iglesia, nos sintonicen a través de radiobes.org con un programa similar a este, a la gloria y a la honra del Señor. Así que adelante con el Señor y firme que en cualquier momento volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.